La casa entera me la voy a quedar para mí, y para usted van a quedar la escoba y el trapeador. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hija Amanda mientras se reía en mi cara. Se carcajeó. Así, con esa risa fuerte y despiadada que hizo eco en toda la sala de la casa. La misma casa que yo había pagado con años de sudor, con rodillas destrozadas de tanto limpiar pisos ajenos, con manos arrugadas por el cloro y los detergentes baratos. Yo estaba parada frente a ella, con mis 67 años encima, sintiendo como cada palabra caía sobre mí como piedras pesadas. No podía creer lo que estaba escuchando. Amanda, mi única hija, la niña a la que había criado sola, a la que le di todo lo que pude y mucho más de lo que tenía, me estaba echando de mi propia casa. Para usted van a quedar la escoba y el trapeador, mamá. Eso es lo que le corresponde. Y volvió a reírse. Esa risa me atravesó el pecho como si algo dentro de mí se quebrara definitivamente. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No había gritos. No había forcejeos. Solo esa risa fría y esas palabras que me dejaron sin aire. Martín, su esposo, estaba recostado contra la pared con los brazos cruzados, observando la escena sin decir nada. Pero en su silencio había complicidad. En sus ojos había satisfacción. Él también quería esto. Tal vez incluso fue idea suya desde el principio. Yo había firmado los papeles hace 2 años, cuando Amanda me convenció de que sería más fácil si la casa quedaba a su nombre. Para evitar problemas de herencia, mamá. Para que todo esté en orden. Confía en mí. Y yo confié. Porque era mi hija. Porque una madre siempre confía en sus hijos, aunque el mundo entero le diga que no lo haga. Pero lo que yo no sabía, lo que descubrí apenas unas semanas atrás cuando revisé los documentos por casualidad, es que Amanda no me había registrado como propietaria ni como familiar. Me había registrado como empleada de limpieza. Como si yo fuera una trabajadora más de la casa, alguien contratado para barrer y trapear, alguien sin derechos, sin voz, sin nada. Y ahora estaba parada frente a ella, escuchando como me lo decía abiertamente, sin vergüenza, sin remordimiento. Mire, mamá, usted ya cumplió su función aquí. Yo necesito este espacio. Martín y yo vamos a renovar todo, vamos a hacer de esto algo moderno, algo digno. Usted solo estorba. Estorba. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Yo estorbaba en mi propia casa. En la casa que compré con dinero que gané limpiando baños, lavando ropa ajena, cocinando en casas donde nunca me ofrecieron siquiera un vaso de agua. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, le pregunté. Mi voz salió temblorosa, apenas un hilo de sonido que logré sacar desde algún lugar profundo de mi garganta. Amanda se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. No sé, mamá. Eso ya no es mi problema. Usted siempre ha sido buena limpiando. Seguro consigue trabajo en algún lado. O puede irse con alguna de esas amigas suyas que tanto frecuenta. Pero aquí ya no puede quedarse. Martín soltó una risa corta, casi imperceptible, pero suficiente para que yo supiera que estaba disfrutando esto. Los dos lo estaban disfrutando. Era como si hubieran estado esperando este momento durante mucho tiempo, planeándolo en secreto, saboreando por adelantado el instante en que finalmente me sacarían de en medio. Yo sentí que las piernas me temblaban, que todo mi cuerpo se volvía pesado, como si de pronto cargara con el peso de todos los años que había vivido, de todas las humillaciones que había tragado en silencio, de todas las veces que me había hecho pequeña para que otros pudieran crecer. Pero no dije nada más. No supliqué. No lloré frente a ellos. Algo dentro de mí, algo que todavía no entendía del todo, me mantuvo firme en ese momento. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue dignidad. O tal vez fue simplemente que ya no me quedaban fuerzas para seguir rogando por un lugar que debería haber sido mío sin discusión. Amanda caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. El aire frío de la tarde entró a la sala como una ráfaga que me recordó que ya no había vuelta atrás. Tiene hasta mañana al mediodía para sacar sus cosas. Y solo lo básico, mamá. Nada de muebles. Nada de lo que está aquí. Todo eso ahora es mío. Me quedé mirándola. Traté de encontrar en su rostro algún rastro de la niña que había sido. La niña que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. La niña que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero no encontré nada.
Solo había una mujer desconocida, dura, calculadora, que me miraba como si yo fuera un obstáculo que finalmente había logrado quitar de su camino. Salí de esa casa caminando despacio, con las piernas pesadas y el corazón roto. No llevaba nada conmigo. Solo mi bolso viejo con los documentos que había alcanzado a guardar y algo de dinero que tenía ahorrado en una lata. $400. Eso era todo lo que me quedaba después de 67 años de vida. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Y con ese golpe se cerró también una parte de mi vida que jamás volvería a abrirse. Caminé por la calle sin rumbo fijo. El sol empezaba a esconderse y las luces de la ciudad se encendían una por una. Yo solo pensaba en una cosa, en que mi propia hija me había echado a la calle. Y lo había hecho riéndose. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Amanda me miraba con otros ojos. Hubo un tiempo en que yo era su heroína, su refugio, su todo. Recuerdo perfectamente el día en que nació. Fue un 23 de marzo, hace 42 años. Yo tenía 25 y estaba completamente sola. El padre de Amanda se había ido cuando supo que yo estaba embarazada. Desapareció sin dejar rastro, sin una explicación, sin siquiera tener el valor de mirarme a los ojos antes de irse. Me dejó con 3 meses de embarazo, sin dinero, sin trabajo estable, sin familia cercana que pudiera ayudarme. Pero yo decidí seguir adelante. Decidí que esa niña que crecía dentro de mí iba a tener todo lo que yo no tuve. Que iba a estudiar, que iba a tener ropa limpia, comida caliente, un techo seguro. Que nunca iba a sentirse abandonada como yo me sentí tantas veces en mi propia infancia. Conseguí trabajo limpiando casas. Al principio eran solo 2 o 3 casas a la semana. Yo iba con mi barriga creciendo, subiendo escaleras, cargando baldes pesados, respirando los vapores del cloro que me mareaban. Pero no me quejaba. No podía quejarme. Cada dólar que ganaba era un dólar más cerca de darle una vida digna a mi hija. Cuando Amanda nació, yo no tenía nada preparado. Nada. Una vecina me prestó una cuna vieja y otra me regaló algo de ropa de bebé que sus hijos ya no usaban. Yo dormía en un cuarto alquilado que apenas tenía espacio para una cama y esa cuna. Pero cuando la tuve en mis brazos por primera vez, cuando vi sus ojos cerrados y sus manitas apretadas, supe que haría lo que fuera necesario por ella. Y lo hice. Durante años, lo hice sin descanso. Trabajaba de lunes a domingo. Limpiaba casas en las mañanas, lavaba ropa en las tardes, cocinaba para familias que me pagaban por porciones en las noches. Amanda crecía mientras yo trabajaba. La dejaba con la señora Paula, una vecina mayor que me ayudaba cuidándola por unas pocas monedas. Paula fue una de las pocas personas que me tendió la mano en aquellos años difíciles. Ella entendía lo que era luchar sola, porque también había criado a sus hijos sin ayuda de nadie. Amanda fue creciendo y yo seguía trabajando. Cada cumpleaños suyo era una pequeña victoria para mí. Cada año que pasaba significaba que lo había logrado. Que había mantenido a mi hija con vida, sana, alimentada. Eso era suficiente para mí. No necesitaba aplausos ni reconocimientos. Solo necesitaba verla crecer. Cuando Amanda cumplió 6 años, logré ahorrar lo suficiente para sacarla del cuarto alquilado y mudarme a un lugar un poco mejor. Era un departamento pequeño de 2 habitaciones en un edificio viejo, pero tenía ventanas grandes y entraba la luz del sol. Amanda estaba feliz. Yo también lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos avanzando, que las cosas empezaban a mejorar. La inscribí en una escuela pública cercana. Yo trabajaba todo el día, pero siempre llegaba a tiempo para prepararle la cena y ayudarla con las tareas. No importaba cuán cansada estuviera, cuánto me dolieran las rodillas o cuánto me ardieran las manos. Amanda era mi prioridad. Siempre lo fue. Ella era una niña dulce, cariñosa. Me abrazaba fuerte cuando llegaba del trabajo y me decía que me extrañaba. Me ayudaba a poner la mesa y me contaba todo lo que había aprendido en la escuela. Teníamos poco, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. Conforme Amanda fue creciendo, empecé a notar pequeños cambios. Pequeñas grietas en esa relación que yo creía inquebrantable. Cuando llegó a la adolescencia, comenzó a avergonzarse de mí, de mi trabajo, de mi ropa gastada, de mis manos ásperas y mi cuerpo cansado. Recuerdo un día en particular.
Amanda tenía 14 años y yo fui a buscarla a la escuela porque había olvidado su almuerzo en casa. Cuando llegué, ella estaba con un grupo de amigas. Me vio desde lejos y su expresión cambió. Vi vergüenza en sus ojos. Vi incomodidad. Tomó el almuerzo de mis manos sin mirarme a los ojos y me dijo que me fuera, que sus amigas no sabían que yo trabajaba limpiando casas. Eso me dolió. Me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero no le dije nada. Solo me di la vuelta y me fui, tragándome la tristeza, diciéndome a mí misma que era normal. Que los adolescentes son así. Que ya se le pasaría. Pero no se le pasó. Con los años, esa distancia entre nosotras solo creció. Amanda quería cosas que yo no podía darle. Ropa de marca. Teléfonos nuevos. Salidas con amigas a lugares caros. Yo hacía lo posible por complacerla, trabajando más horas, aceptando trabajos extras, ahorrando cada centavo que podía. Pero nunca era suficiente. Cuando Amanda terminó la secundaria, logré ahorrar lo necesario para que estudiara en una universidad técnica. No era la universidad privada que ella quería, pero era educación. Era una oportunidad. Yo seguí trabajando para pagar sus estudios, para darle dinero para sus gastos, para que ella no tuviera que preocuparse por nada más que estudiar. Y ella estudió. Se graduó en administración de empresas. Consiguió un trabajo en una oficina. Empezó a ganar su propio dinero. Yo estaba orgullosa. Tan orgullosa. Sentía que todo mi esfuerzo había valido la pena. Que finalmente Amanda tendría una vida mejor que la mía. Pero también fue en esa época cuando conoció a Martín. Él trabajaba en la misma empresa, en un puesto más alto. Venía de una familia con dinero. Tenía auto propio, ropa elegante, modales refinados. Amanda se enamoró rápidamente. O tal vez se enamoró de la vida que Martín representaba. Nunca estuve segura. Desde el principio, Martín me trató con una cortesía fría. Me hablaba con respeto superficial, pero yo podía sentir el desprecio detrás de sus palabras. Para él, yo era solo la madre pobre de su novia. Alguien de quien había que mantener distancia. Cuando se casaron, hace 5 años, yo gasté todos mis ahorros en ayudar con la boda. No era una boda lujosa, pero Amanda quería que fuera especial. Yo pagué el vestido, la decoración, parte del banquete. Me quedé sin nada, pero vi a mi hija feliz ese día. Y pensé que eso era suficiente. Después de la boda, Amanda y Martín se mudaron conmigo. Dijeron que era temporal, solo hasta que pudieran ahorrar para su propio lugar. Yo acepté sin dudarlo. Era mi hija. Mi única familia. Por supuesto que podía quedarse el tiempo que necesitara. Pero los meses pasaron y ellos no se fueron. Martín empezó a quejarse de que la casa era vieja, de que necesitaba reparaciones. Amanda empezó a sugerirme que tal vez sería mejor si la casa estuviera a su nombre. Que sería más fácil para hacer mejoras. Que yo ya estaba mayor y no necesitaba preocuparme por esas cosas. Yo dudé. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea. Pero Amanda insistió. Me dijo que era su herencia de todas formas. Que solo estábamos adelantando lo inevitable. Que confiara en ella. Y yo confié. Firmé los papeles. Transferí la casa a su nombre. Porque era mi hija y yo creía en ella. Los primeros días después de que Amanda me echara de la casa fueron los más oscuros de mi vida. No tenía a dónde ir. No tenía un plan. Solo tenía esos $400 en mi bolso y una sensación de vacío tan profunda que me costaba respirar. La primera noche dormí en la sala de espera de una estación de autobuses. Me senté en una de esas sillas de plástico duro, con mi bolso apretado contra el pecho, mirando cómo la gente iba y venía. Familias que se despedían, parejas que se abrazaban, personas que tenían un destino claro. Yo no tenía nada de eso. Solo tenía miedo. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, algún ruido me despertaba sobresaltada. Tenía miedo de que alguien me robara. Tenía miedo de quedarme ahí para siempre. Tenía miedo de todo. Cuando amaneció, salí de la estación con el cuerpo adolorido y el alma más pesada todavía. Caminé por las calles sin rumbo. Pasé frente a una panadería y el olor del pan recién hecho me recordó que no había comido nada desde el día anterior. Pero no entré. Tenía que cuidar cada centavo.
No sabía cuánto tiempo tendrían que durarme esos $400. Me compré un café y un pan simple en un puesto callejero. $2. Me senté en una banca del parque y traté de pensar qué iba a hacer. Pero mi mente estaba en blanco. No lograba concentrarme. Solo podía pensar en Amanda. En su risa. En sus palabras. En cómo me había mirado como si yo no fuera nada. Durante años había trabajado hasta destruir mi cuerpo. Mis rodillas ya no eran las mismas después de tantos años arrodillada fregando pisos. Mis manos estaban llenas de callosidades y las articulaciones me dolían constantemente. Mi espalda me recordaba cada mañana que ya no era joven. Pero siempre había seguido adelante porque tenía un propósito. Porque tenía a Amanda. Porque todo lo que hacía era por ella. Y ahora ella me había quitado ese propósito. Me había quitado todo. Me quedé en ese parque hasta que oscureció. Vi cómo las madres llevaban a sus hijos a jugar. Vi cómo las parejas de ancianos caminaban tomadas de la mano. Vi cómo la vida seguía su curso normal para todos excepto para mí. Yo estaba suspendida en un limbo donde nada tenía sentido. Esa segunda noche dormí en el mismo parque. Me acurruqué en una banca, usando mi bolso como almohada. Hacía frío. Mucho frío. No tenía una cobija, solo el suéter delgado que llevaba puesto. Temblé durante horas, abrazándome a mí misma, tratando de generar algo de calor. Fue en esa banca, en medio de la noche, cuando finalmente lloré. Lloré en silencio, con lágrimas que rodaban por mis mejillas sin control. Lloré por todo lo que había perdido. Por la casa que ya no era mía. Por la hija que me había traicionado. Por los años que había desperdiciado creyendo que mi sacrificio significaba algo. Pero sobre todo lloré por mí misma. Por la mujer que había sido y que ya no sabía si todavía existía. Por la Celia que había luchado tanto y que ahora estaba tirada en una banca de parque sin nada que mostrar por toda una vida de trabajo. Al tercer día, supe que no podía seguir así. Tenía que encontrar algo. Lo que fuera. Un cuarto para rentar. Un trabajo. Una razón para levantarme. Recordé que Paula, la vecina que me había ayudado a cuidar a Amanda cuando era pequeña, vivía en un barrio no muy lejos de ahí. Hacía años que no la veía. Ni siquiera sabía si todavía vivía en el mismo lugar. Pero no tenía a nadie más a quien acudir. Caminé durante más de una hora hasta llegar a su calle. Mis pies me dolían. Llevaba los mismos zapatos desde que salí de la casa y ya me habían hecho ampollas. Pero seguí caminando. No tenía otra opción. Cuando llegué a su edificio, me quedé parada frente a la puerta durante varios minutos. No sabía qué decirle. No sabía cómo explicarle lo que había pasado sin que me muriera de vergüenza. Pero finalmente reuní el valor y toqué el timbre. Paula abrió la puerta y por un momento no me reconoció. Habían pasado tantos años. Yo había envejecido. Me veía cansada, demacrada, rota. Pero cuando finalmente me reconoció, sus ojos se llenaron de preocupación. «Celia, ¿eres tú? Dios mío, ¿qué te pasó?» No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. Solo me quedé ahí, parada en su puerta, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Paula no hizo más preguntas. Me tomó del brazo y me hizo entrar. Me sentó en su sofá y me trajo un vaso de agua. Se sentó a mi lado y esperó. Esperó con una paciencia infinita hasta que finalmente pude hablar. Y entonces se lo conté todo. Le conté cómo había puesto la casa a nombre de Amanda. Cómo descubrí que me había registrado como empleada de limpieza. Cómo me había echado de mi propia casa. Cómo había pasado los últimos días sin tener a dónde ir. Paula escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, vi lágrimas en sus ojos también. Me tomó de las manos, esas manos ásperas y cansadas que tanto habían trabajado, y las apretó con fuerza. «Te quedas aquí conmigo», me dijo. «No es mucho lo que tengo, pero hay espacio para ti. No vas a dormir en la calle ni un día más». Quise protestar. No quería ser una carga para nadie. Pero Paula no me dejó decir nada. Me llevó a un cuarto pequeño que usaba como bodega y entre las dos movimos algunas cajas para hacer espacio. Puso un colchón viejo en el suelo y me trajo sábanas limpias. «Esto no es gran cosa, pero es tuyo mientras lo necesites».
Y no quiero escuchar ni una palabra sobre pagos ni nada de eso. Tú me ayudaste cuando yo lo necesitaba. Ahora me toca a mí. Esa noche dormí en ese colchón en el piso y fue el mejor descanso que había tenido en días. No porque fuera cómodo, sino porque finalmente estaba bajo un techo. Finalmente estaba a salvo. Pero aunque mi cuerpo descansaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. Me preguntaba una y otra vez cómo había llegado a esto. ¿Cómo era posible que después de trabajar toda mi vida, de sacrificar todo por mi hija, terminara sin nada? Sin casa. Sin dignidad. Sin futuro. Me preguntaba si Amanda pensaba en mí. Si se arrepentía aunque fuera un poco. Si en algún momento de su día se detenía a recordar todo lo que yo había hecho por ella. Pero en el fondo sabía la respuesta. Sabía que para Amanda yo ya no existía. Que había sido borrada de su vida tan fácilmente como se borra un nombre de una lista. Los días siguientes fueron una niebla de tristeza y confusión. Paula trataba de animarme, de hacerme comer, de sacarme a caminar. Pero yo apenas tenía fuerzas para levantarme del colchón. Me sentía vacía. Como si me hubieran arrancado algo fundamental y ya no supiera cómo funcionar sin eso. Una mañana, Paula entró al cuarto con una taza de café y se sentó a mi lado. Me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto en la vida y me dijo algo que no olvidaré jamás. Celia, sé que estás rota. Sé que sientes que no hay salida. Pero déjame decirte algo. Tu hija te quitó la casa. Te quitó la seguridad. Pero no puede quitarte lo que eres. No puede quitarte tu fuerza. Esa fuerza que te mantuvo de pie todos estos años sigue ahí. Solo está dormida. Y cuando despierte, vas a ver que eres mucho más de lo que ella te hizo creer. Las palabras de Paula se quedaron resonando en mi cabeza durante días. Ella tenía razón en algo. Yo seguía aquí. Seguía respirando. Seguía existiendo a pesar de que Amanda había intentado borrarme de su vida como si yo nunca hubiera importado. Poco a poco comencé a salir del cuarto. Al principio solo era para ayudar a Paula con las tareas de la casa. Barrer, lavar los platos, preparar el almuerzo. Cosas simples que mis manos conocían de memoria. Pero al menos me mantenían ocupada. Al menos me daban un propósito pequeño mientras trataba de encontrar uno más grande. Paula vivía sola desde que sus hijos se habían ido a vivir a otras ciudades. Tenía 72 años y aunque su espíritu era fuerte, su cuerpo ya no era el mismo. Yo veía cómo le costaba subir las escaleras, cómo sus manos temblaban al sostener cosas pesadas. Así que empecé a hacer más. A cocinar para las dos, a limpiar la casa completa, a acompañarla al mercado cuando necesitaba comprar algo. Fue en uno de esos días de mercado cuando Paula se encontró con dos amigas suyas, Sonia y Lorena. Las tres se conocían desde hacía décadas y se juntaban regularmente para tomar café y conversar. Ese día me presentaron como si yo fuera alguien importante, no como la mujer rota que realmente era. Ella es Celia, dijo Paula con orgullo en la voz. Es una mujer increíble. Y se está quedando conmigo por un tiempo. Sonia era una mujer delgada de 68 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño. Tenía una mirada penetrante pero cálida. Lorena era más bajita y robusta, de 65 años, con una sonrisa contagiosa que iluminaba su rostro arrugado por el sol. Las dos me saludaron con una amabilidad genuina que no esperaba. No hicieron preguntas incómodas. No me miraron con lástima. Simplemente me aceptaron como parte del grupo desde ese primer momento. Deberías venir con nosotras al café el jueves, dijo Lorena. Nos juntamos todas las semanas. Solo somos nosotras tres, pero siempre hay espacio para una más. Yo dudé. No estaba segura de querer socializar. No estaba segura de tener algo que aportar a una conversación. Pero Paula insistió y finalmente acepté. El jueves llegó y las cuatro nos reunimos en un pequeño café del barrio. Era un lugar sencillo con mesas viejas y sillas desparejas, pero tenía un ambiente acogedor que me hizo sentir menos fuera de lugar. Pedimos café y pan dulce, y comenzamos a conversar. Al principio yo solo escuchaba. Ellas hablaban de sus vidas, de sus hijos, de los desafíos que enfrentaban a su edad. Sonia había sido abandonada por su esposo después de 30 años de matrimonio. Lorena había perdido a su compañero hacía 5 años y todavía lidiaba con la soledad.
Paula había criado a sus 3 hijos prácticamente sola mientras trabajaba en una fábrica de textiles. Cada una tenía su historia de lucha. Cada una había enfrentado traiciones, pérdidas, desilusiones. Y sin embargo, ahí estaban, riendo, compartiendo, viviendo. Fue Sonia quien finalmente me preguntó directamente qué me había traído a quedarme con Paula. Yo sentí que se me cerraba la garganta. No quería hablar de eso. No quería revivir la humillación. Pero algo en la forma en que me miraba, con esa calidez sin juicio, me hizo sentir que podía confiar. Y se lo conté. Les conté toda la historia. Desde el principio hasta el final. Les conté cómo había trabajado toda mi vida para darle todo a Amanda. Cómo había puesto la casa a su nombre creyendo que estaba haciendo lo correcto. Cómo me había registrado como empleada. Cómo me había echado riéndose en mi cara. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio pesado en la mesa. Las 3 me miraban con expresiones que mezclaban tristeza y rabia contenida. Lorena fue la primera en hablar. Su voz era suave pero firme. Esa niña no sabe lo que perdió. Algún día va a entenderlo, pero para entonces ya será demasiado tarde. Sonia asintió y agregó algo que me sorprendió. Lo que te hizo tu hija es imperdonable. Pero déjame decirte algo, Celia. El error más grande que podemos cometer las mujeres de nuestra edad es creer que porque nuestros hijos ya no nos necesitan, nosotras ya no tenemos valor. Eso es mentira. Tu valor no depende de Amanda. Nunca dependió de ella. Paula tomó mi mano sobre la mesa y la apretó con fuerza. Estas mujeres tienen razón. Y yo voy a agregar algo más. Tú tienes 67 años. Eso no es el final. Eso es apenas el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde finalmente puedes vivir para ti. Yo quería creerles. Quería sentir esa fuerza que ellas veían en mí. Pero todavía me sentía demasiado rota. Demasiado perdida. Las semanas siguientes continuamos reuniéndonos en ese café. Poco a poco empecé a abrirme más. A participar en las conversaciones. A reírme con sus historias. A sentirme parte de algo nuevamente. Fue Lorena quien me sugirió buscar trabajo. Algo pequeño para empezar. Solo para tener algo de dinero propio y recuperar un poco de independencia. Yo tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que nadie quisiera contratar a una mujer de mi edad con mi cuerpo desgastado. Pero Lorena insistió. Yo conozco a una señora que necesita ayuda con la limpieza de su casa 2 veces por semana. No es mucho, pero paga $50 por día. Te puedo recomendar si quieres. $50. $100 a la semana. No era suficiente para vivir, pero era un comienzo. Era algo. Acepté. Y así empecé a trabajar de nuevo. La señora se llamaba Tatiana López. Era una mujer de unos 50 años que trabajaba largas horas fuera de casa y necesitaba ayuda para mantener su hogar en orden. Era amable conmigo. Me trataba con respeto. Me pagaba puntualmente. Cada vez que recibía esos $50, sentía una pequeña chispa de dignidad que volvía a encenderse dentro de mí. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado con mi trabajo. Nadie podía quitármelo. Con el tiempo, Paula me sugirió algo más. Celia, tú cocinas delicioso. Siempre lo has hecho. ¿Por qué no intentas vender comida? Yo te puedo ayudar. Podemos hacer tamales o empanadas y venderlos en el barrio. La idea me asustó al principio. No sabía si alguien querría comprar mi comida. No sabía si tenía lo necesario para hacer algo así. Pero Sonia y Lorena también me animaron. Dijeron que estarían dispuestas a ayudar. A correr la voz. A ser mis primeras clientas. Decidimos intentarlo. Un sábado por la mañana, Paula y yo nos levantamos temprano y preparamos 3 docenas de empanadas de carne y pollo. Usamos el horno de su casa y trabajamos juntas, amasando, rellenando, doblando. Fue la primera vez en semanas que me sentí genuinamente útil haciendo algo más que solo sobrevivir. Cuando las empanadas estuvieron listas, las pusimos en bandejas cubiertas con papel aluminio y salimos a la calle. Paula conocía a mucha gente del barrio. Se detuvo a hablar con los vecinos, ofreciéndoles probar nuestras empanadas. Yo me quedaba un paso atrás, nerviosa, esperando el rechazo. Pero no hubo rechazo.
La gente compraba. No todos, pero suficientes. Vendimos las 3 docenas en menos de 2 horas. Ganamos $45 después de descontar los ingredientes. $45. Paula me dio la mitad. $22.50. Sostuve ese dinero en mi mano y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Pequeño, frágil, pero real. Ese sábado marcó el comienzo de algo nuevo. Algo que todavía no podía ver claramente, pero que estaba ahí, creciendo despacio. Las 4 seguimos reuniéndonos cada semana en el café. Y cada semana ellas me recordaban que yo todavía valía algo. Que todavía tenía mucho que dar. Que mi historia no había terminado solo porque Amanda había decidido escribirme fuera de la suya. Los sábados se convirtieron en mi día favorito de la semana. Paula y yo nos despertábamos temprano, preparábamos empanadas o tamales, y salíamos a venderlos por el barrio. Cada semana vendíamos un poco más. La gente empezaba a esperarnos. Algunos incluso nos encargaban con anticipación para fiestas pequeñas o reuniones familiares. Yo seguía trabajando con la señora Tatiana 2 veces por semana, y ese dinero lo guardaba cuidadosamente. Cada dólar que ganaba era un paso más hacia algo que todavía no terminaba de definir, pero que sentía necesario. Independencia. Estabilidad. Dignidad. Después de 2 meses viviendo con Paula, logré ahorrar $300. No era mucho, pero era algo que había construido yo sola con mi esfuerzo. Una tarde, mientras contaba los billetes guardados en una caja de zapatos, Paula entró al cuarto y me vio. ¿Qué estás haciendo, Celia? Estoy contando mis ahorros. Quiero ver si pronto puedo buscar un cuarto para mí. No puedo seguir aprovechándome de tu generosidad para siempre. Paula se sentó en el borde del colchón y me miró con esa expresión seria que usaba cuando iba a decir algo importante. Escúchame bien. Tú no te vas a ningún lado hasta que estés realmente lista. Y cuando digo realmente lista, no me refiero solo al dinero. Me refiero a que estés fuerte aquí dentro, señalando su pecho. El dinero viene y va. Pero la fortaleza del corazón es lo que te mantiene de pie cuando todo lo demás falla. Tenía razón. Yo todavía me sentía frágil. Había días buenos en los que lograba sonreír y sentirme esperanzada. Pero también había días oscuros en los que despertaba pensando en Amanda, en cómo me había traicionado, en todo lo que había perdido. En esos días me costaba levantarme del colchón. Pero las pequeñas victorias me ayudaban. Cada empanada vendida. Cada comentario positivo de un cliente. Cada billete que guardaba en mi caja. Eran como pequeñas luces que iban iluminando un camino que antes no podía ver. Una tarde, Sonia llegó al café con una noticia. Conocía a alguien que necesitaba ayuda para preparar comida casera para vender en su pequeña tienda de abarrotes. Era el señor César Ruiz, dueño de una tienda en el centro del barrio. Vendía productos básicos, pero quería agregar comida casera para atraer más clientes. Le hablé de ti, me dijo Sonia con una sonrisa. Le dije que cocinas delicioso y que eres confiable. Quiere que vayas a hablar con él. Yo sentí una mezcla de emoción y miedo. Era una oportunidad real de ganar más dinero. Pero también significaba comprometerme a algo más grande. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si fallaba? Paula me tomó de la mano y me dio ese empujón que tanto necesitaba. Vas a ir. Y vas a mostrarle de lo que eres capaz. Al día siguiente fui a la tienda del señor César. Era un local pequeño pero bien organizado, con estantes llenos de productos y un mostrador antiguo de madera. César era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y una expresión amable pero seria. Me presenté y hablamos durante media hora. Le expliqué lo que sabía hacer: empanadas, tamales, guisos caseros, postres tradicionales. Él escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Finalmente me hizo una propuesta. Quería que le preparara comida 3 veces por semana. Él me daría los ingredientes y me pagaría $80 por cada entrega. $240 a la semana. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Acepté sin pensarlo 2 veces. Comencé a trabajar para el señor César la semana siguiente. Me levantaba a las 5 de la mañana para cocinar en la casa de Paula. Preparaba guisos, arroz con pollo, lentejas con chorizo, todo en grandes cantidades.
Paula me ayudaba cuando podía, pero la mayor parte del trabajo la hacía yo sola. Era agotador. Mi cuerpo ya no era joven y las largas horas de pie en la cocina me pasaban factura. Mis rodillas me dolían más que nunca. Mi espalda protestaba cada vez que levantaba una olla pesada. Pero no me quejaba. No podía quejarme. Esta era mi oportunidad de reconstruir mi vida y no iba a desperdiciarla. La comida que preparaba se vendía rápido en la tienda del señor César. Los clientes empezaron a preguntar por mí, a pedir platos específicos, a dejar comentarios positivos. César estaba contento. Tan contento que después de un mes me propuso aumentar a 4 entregas por semana. $320 semanales. Más de $1,200 al mes. Era más de lo que había ganado en años. Por primera vez desde que Amanda me echó, sentí que había luz al final del túnel. Con ese dinero pude empezar a contribuir más en la casa de Paula. Le daba dinero para los gastos, compraba los ingredientes que necesitaba para cocinar, incluso le compré un par de zapatos nuevos que necesitaba, pero no quería gastar en ellos. Ella protestaba, pero yo insistía. Era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que había hecho por mí. También empecé a cuidarme un poco más. Me compré ropa nueva, algo simple pero limpio y en buen estado. Fui a cortarme el cabello por primera vez en meses. Cuando me vi en el espejo de la peluquería, casi no me reconocí. Seguía siendo una mujer de 67 años con arrugas y canas, pero había algo diferente en mis ojos. Había una chispa que pensé que había perdido para siempre. Las reuniones del café continuaban cada jueves. Ahora yo llegaba con historias que contar. Les hablaba de mis clientes, de los comentarios que recibía sobre mi comida, de lo cansada pero satisfecha que me sentía al final de cada día. Lorena me miraba con orgullo maternal. ¿Ves? Te lo dije. Tú tenías mucho que dar. Solo necesitabas la oportunidad. Pero no todo era fácil. Había noches en las que me acostaba en el colchón y pensaba en Amanda. Me preguntaba si sabría lo que estaba haciendo. Si le importaría. Si alguna vez pensaba en mí. Esos pensamientos me mantenían despierta durante horas, dándole vueltas a preguntas que no tenían respuesta. Una noche, Paula me encontró sentada en la cocina a las 3 de la mañana, mirando una taza de té que se había enfriado hacía rato. ¿No puedes dormir? Negué con la cabeza. Ella se sentó frente a mí sin decir nada durante un rato. Luego habló con esa sabiduría que solo viene de haber vivido mucho. Celia, vas a pensar en ella. Eso es natural. Es tu hija. Pero tienes que entender algo importante. Tú no puedes controlar lo que Amanda piensa o siente. Solo puedes controlar lo que tú haces con tu vida. Y lo que estás haciendo ahora es construir algo hermoso. No lo arruines esperando que ella lo vea o lo valore. Tenía razón. Yo estaba permitiendo que Amanda siguiera controlando mi vida incluso desde la distancia. Tenía que soltar eso. Tenía que enfocarme en mí. Los meses pasaron y mi rutina se volvió más sólida. Trabajaba para el señor César, limpiaba la casa de Tatiana, y los sábados seguía vendiendo en el barrio con Paula. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Después de 6 meses, logré ahorrar $2,000. $2,000 que eran completamente míos. Nadie me los había regalado. Nadie podía quitármelos. Los había ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi determinación. Una tarde, mientras contaba el dinero en mi caja, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza real de que podía tener un futuro. De que mi vida no había terminado cuando Amanda me echó. De que tal vez, solo tal vez, lo mejor todavía estaba por venir. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar en ese momento, era que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca hubiera esperado. Que una conversación casual en la tienda del señor César iba a abrir una puerta que cambiaría todo. Esa puerta estaba a punto de abrirse. Y del otro lado había algo que transformaría no solo mi situación económica, sino la forma en que me veía a mí misma. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Yo acababa de entregar la comida en la tienda del señor César y estaba guardando los recipientes vacíos cuando escuché una conversación acalorada cerca del mostrador. Un hombre de traje hablaba con César en un tono de voz que mezclaba desesperación y urgencia. No quería ser entrometida, así que traté de concentrarme en lo mío, pero era imposible no escuchar. César,
Necesito tu ayuda. Es para este viernes. Un evento corporativo con 80 personas y la empresa de catering que contraté acaba de cancelar. Dicen que tuvieron un problema con su cocina. No sé qué hacer. Mi reputación está en juego. El hombre se pasaba las manos por el cabello, visiblemente angustiado. César negaba con la cabeza, comprensivo pero impotente. Daniel, me gustaría ayudarte, pero no conozco a nadie que pueda manejar algo así en tan poco tiempo. 80 personas no es algo que cualquiera pueda hacer. El hombre, Daniel, dejó escapar un suspiro largo de frustración. Yo seguía guardando mis cosas, pero algo dentro de mí se agitó. 80 personas. Comida corporativa. Era un desafío enorme. Imposible para alguien como yo. O tal vez no. Antes de que pudiera pensarlo mejor, mis palabras salieron solas. Disculpe. No quiero interrumpir, pero ¿qué tipo de comida necesita? Los dos hombres se voltearon a mirarme. Daniel me observó con sorpresa, como si recién se diera cuenta de que había alguien más en la tienda. César me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Daniel dudó un momento antes de responder. Necesito comida tradicional. Auténtica. Nada sofisticado, pero bien hecho. El evento es para socios internacionales que quieren experimentar comida local genuina. Originalmente había pedido tamales, empanadas, arroz con pollo, frijoles, ensaladas. Un menú completo para 80 personas. Yo hice un cálculo rápido en mi cabeza. 80 personas. 3 días para preparar todo. Era una locura. Pero César intervino antes de que yo pudiera decir nada. Daniel, ella es Celia. Es quien prepara la comida que vendo aquí. Es excelente lo que hace, pero esto es mucho más grande de lo que ha manejado antes. Daniel me miró con más atención esta vez. Pude ver la desesperación en sus ojos. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con ese aire de profesional exitoso que estaba al borde de un desastre. ¿Usted cree que podría hacerlo?, me preguntó directamente. Mi primer instinto fue decir que no. Era demasiado. Era arriesgado. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era suficiente? Pero entonces pensé en los últimos meses. En cómo había estado reconstruyendo mi vida pedazo por pedazo. En las palabras de Paula sobre ser fuerte por dentro. En todos esos pequeños pasos que me habían traído hasta aquí. Puedo hacerlo, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero necesito que me dé los detalles exactos de lo que quiere y necesito un adelanto para comprar los ingredientes. Daniel sacó su teléfono y empezó a tomar notas mientras yo le explicaba lo que podía preparar. Hablamos durante media hora. Él me dio especificaciones. Yo le di sugerencias basadas en mi experiencia. Finalmente llegamos a un acuerdo. Le pagaré $1,500. 750 ahora y el resto cuando entregue la comida el viernes a las 2 de la tarde. $1,500. Era más dinero del que había ganado en meses. Pero también era una responsabilidad enorme. Una responsabilidad que podía arruinar todo si fallaba. Acepté. Daniel me dio su tarjeta y sacó su billetera. Contó $750 en efectivo y me los entregó ahí mismo. Mis manos temblaban ligeramente al tomar el dinero. Cuando Daniel se fue, César me miró con una expresión seria. Celia, ¿estás segura de esto? Es mucho trabajo. Mucha presión. Yo guardé el dinero en mi bolso y lo miré a los ojos. Tengo que intentarlo. Si no lo hago, nunca voy a saber de lo que soy capaz. Salí de la tienda con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Caminé rápido de regreso a la casa de Paula. Necesitaba contarle. Necesitaba su ayuda. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca por haber aceptado esto. Cuando llegué, Paula estaba en la cocina preparando té. Le conté todo de un tirón, sin respirar, sin parar. Ella me escuchó en silencio hasta que terminé. Entonces sonrió. Esa sonrisa amplia y cálida que me había sostenido durante tantos meses difíciles. Vamos a hacerlo. Vamos a llamar a Sonia y a Lorena. Las 4 juntas podemos lograrlo. Esa misma noche nos reunimos las 4 en la cocina de Paula. Les expliqué la situación. Les mostré el dinero. Les dije exactamente lo que necesitaba hacer. Y sin dudarlo ni un segundo,
Todas aceptaron ayudarme. El miércoles por la mañana comenzamos. Paula y yo fuimos al mercado temprano y compramos todo lo que necesitábamos. Carne, pollo, vegetales, masa para tamales, ingredientes para las empanadas, arroz, frijoles. Gastamos $400 en ingredientes. Cuando regresamos, Sonia y Lorena ya estaban esperándonos. Transformamos la cocina de Paula en una pequeña fábrica. Dividimos las tareas. Paula y Lorena se encargaron de los tamales. Sonia y yo trabajamos en las empanadas. Todas cocinamos el arroz y los frijoles en tandas grandes. Trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis manos estaban adoloridas. Mi espalda gritaba de dolor. Pero no me detuve. No podía detenerme. El jueves continuamos. Los tamales necesitaban horas de cocción. Las empanadas tenían que hornearse en tandas pequeñas porque el horno de Paula no era muy grande. El arroz tenía que quedar perfecto. Los frijoles tenían que tener el punto exacto de sazón. Lorena sugirió que también preparáramos una salsa especial para acompañar. Sonia propuso hacer una ensalada fresca. Paula insistió en que hiciéramos un postre también, algo simple pero delicioso. 3 leches caseras en porciones individuales. Trabajamos sin parar. A veces reíamos del cansancio. A veces guardábamos silencio, concentradas en nuestras tareas. Pero nunca nos detuvimos. El viernes por la mañana, a las 8, todo estaba listo. 80 porciones de cada plato. Todo empaquetado cuidadosamente en recipientes desechables que habíamos comprado. Las salsas en pequeños contenedores sellados. Las ensaladas frescas preparadas esa misma mañana. Los postres refrigerados y listos para servir. Nos quedamos mirando todo lo que habíamos logrado. La cocina de Paula parecía una zona de guerra, pero sobre la mesa había un banquete completo para 80 personas. Paula tenía lágrimas en los ojos. Lo logramos, Celia. Realmente lo logramos. Yo también sentía ganas de llorar, pero no de tristeza. De algo diferente. De orgullo. De satisfacción. De una fuerza que no sabía que todavía tenía dentro de mí. Llamamos un taxi grande para llevar toda la comida. Daniel nos había dado la dirección de un hotel en el centro de la ciudad donde se realizaría el evento. Llegamos a la 1:30 de la tarde, media hora antes de lo acordado. Daniel estaba esperándonos en la entrada del salón de eventos. Cuando vio la cantidad de comida que traíamos, su expresión de preocupación se transformó en alivio. Ayudó a llevar todo adentro. El personal del hotel organizó las mesas de buffet. Yo me quedé para supervisar que todo se viera bien, que todo estuviera en su lugar. A las 2 en punto comenzaron a llegar los invitados. Hombres y mujeres de traje, claramente ejecutivos importantes. Daniel me presentó como la chef a cargo del catering. Chef. Nadie me había llamado así nunca. Los invitados comenzaron a servirse. Yo observaba desde un costado, con el corazón en la garganta. ¿Les gustaría? ¿Sería suficientemente bueno? Y entonces empecé a escuchar los comentarios. En español, en inglés, en otros idiomas que no entendía. Pero el tono era universal. Satisfacción. Placer. Aprobación. Una mujer se acercó a Daniel y le dijo algo en inglés que él tradujo para mí. Dice que esta es la mejor comida casera que ha probado desde que llegó al país. Quiere saber si puede contratar sus servicios para otro evento. Daniel me miró con una sonrisa enorme. Celia, esto es un éxito total. Cuando el evento terminó y los invitados comenzaron a irse, Daniel se acercó a mí con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de gratitud genuina y algo más. Respeto. Me estaba mirando con respeto. Celia, usted me salvó la vida. No tengo palabras para agradecerle lo que hizo. La comida estuvo impecable. Varios de los socios me pidieron su información de contacto. Sacó su billetera y me entregó los $750 restantes. Pero luego agregó 3 billetes más de $100. Esto es extra. Por la calidad excepcional y por haberlo logrado en tan poco tiempo. $1,800 en total. Sostuve el dinero en mis manos y sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era solo el dinero. Era lo que representaba.
La confirmación de que yo todavía podía hacer cosas importantes. De que todavía tenía valor. Daniel no se detuvo ahí. Sacó su teléfono y me pidió mi número. Le di el número de la casa de Paula porque yo no tenía teléfono propio. Él lo anotó cuidadosamente. Voy a recomendarla con todos mis contactos. Y yo mismo quiero contratarla de nuevo. Tengo otro evento en 3 semanas. Más pequeño, solo 40 personas, pero con mejor presupuesto. ¿Le interesaría? Por supuesto que me interesaba. Acepté sin dudarlo. Cuando regresé a la casa de Paula esa tarde, las 3 estaban esperándome ansiosas. Les mostré el dinero y les conté todo. Los comentarios positivos. Las personas que querían contratarme. El nuevo evento ya confirmado. Paula insistió en que las 3 merecían parte del dinero. Habían trabajado tanto como yo durante esos 3 días agotadores. Dividimos los $1,800 en partes iguales. $450 para cada una. Pero Lorena negó con la cabeza. No, Celia. Este es tu negocio. Tu oportunidad. Nosotras te ayudamos porque somos amigas, no porque esperáramos pago. Guarda ese dinero. Lo vas a necesitar. Sonia y Paula estuvieron de acuerdo. Discutí con ellas durante media hora, pero no cedieron. Finalmente llegamos a un compromiso. Me quedaría con $1,000 y les daría 250 a cada una, no como pago sino como agradecimiento. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas pensando en las posibilidades. Si un evento me había dado $1,800, ¿cuánto podría ganar si conseguía más? ¿Podría convertir esto en algo más grande? ¿Podría realmente construir un negocio? El lunes por la mañana, Daniel llamó a la casa de Paula. Tenía noticias. 3 de los ejecutivos del evento del viernes querían contratarme. Uno para una cena familiar de 20 personas. Otro para un cumpleaños corporativo de 30 personas. Y el tercero para un desayuno de negocios de 15 personas. Me dio los números de teléfono de los 3. Durante los siguientes días, coordiné todo. Fechas, menús, presupuestos. Para el final de esa semana tenía 4 eventos confirmados en las próximas 3 semanas. El ingreso potencial era de más de $4,000. $4,000. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero también significaba más trabajo. Mucho más trabajo. No podía seguir usando solo la cocina de Paula. No podía seguir dependiendo de que mis amigas me ayudaran con cada evento. Necesitaba organizarme mejor. Necesitaba pensar más grande. Fue Sonia quien sugirió algo que no había considerado. Celia, ¿por qué no rentas un espacio? Un lugar pequeño donde puedas cocinar en grande. Con equipo profesional. Podrías contratar ayuda cuando la necesites. La idea me asustó. Rentar un espacio significaba compromiso. Significaba gastos fijos. Significaba dar un paso que no podría revertir fácilmente. Pero también significaba tomar mi futuro en serio. Significaba creer en mí misma de una forma que nunca antes había hecho. Durante la siguiente semana, mientras preparaba los eventos que tenía confirmados, empecé a buscar opciones. Caminé por el barrio preguntando, mirando locales vacíos, averiguando precios. Encontré un espacio pequeño en la parte trasera de un edificio comercial. No era bonito. Tenía paredes descascaradas y pisos de cemento agrietado. Pero tenía una cocina funcional con una estufa industrial vieja, un fregadero grande y espacio suficiente para trabajar. La renta era de $350 al mes. $350. Era una cantidad enorme para alguien que apenas unos meses atrás dormía en bancas de parque. Pero miré ese espacio vacío y vi posibilidades. Vi un futuro. Lo renté. Con el dinero que me quedaba de los eventos, compré utensilios básicos. Ollas grandes, sartenes, cuchillos decentes, tablas para picar. No era mucho, pero era suficiente para empezar. El día que recibí las llaves de ese local, me quedé parada en medio del espacio vacío durante largo rato. Las paredes necesitaban pintura. El piso necesitaba una limpieza profunda. Había tanto por hacer. Pero era mío. Bueno, no era mío, era rentado. Pero era mi espacio. Mi lugar para trabajar.
Mi oportunidad. Paula, Sonia y Lorena vinieron a ayudarme a limpiarlo. Pasamos un día entero fregando pisos, limpiando paredes, organizando el equipo. Cuando terminamos, el lugar no se veía lujoso, pero se veía limpio. Funcional. Listo. Los eventos continuaron. Uno tras otro. Cada uno me traía más contactos, más recomendaciones, más trabajo. Daniel se convirtió en mi cliente regular, contratándome para diferentes eventos de su empresa cada pocas semanas. Pero el evento más importante llegó un mes después. Daniel me llamó con una propuesta diferente. Celia, tengo algo grande. Un evento de fin de año para 150 personas. Directivos, socios internacionales, personal importante. Quieren algo especial, algo memorable. Y quiero que usted lo haga. 150 personas. Era el doble de lo más grande que había hecho hasta ahora. El presupuesto que me ofreció era de $5,000. $5,000 por un evento. Pero había un problema. Era en 2 semanas. Y yo sola no podría manejarlo. Necesitaba ayuda real. Ayuda pagada. Hablé con Paula, Sonia y Lorena. Las 3 aceptaron ayudarme como equipo formal. Les pagaría a cada una $200 por su trabajo durante esas 2 semanas de preparación. Ellas aceptaron felices. También contraté a 2 mujeres más del barrio que necesitaban trabajo. Lucía y Tatiana, ambas con experiencia en cocina. Les pagaría $150 a cada una. Durante esas 2 semanas, mi pequeño local se transformó en una operación completa. 6 mujeres trabajando juntas, cocinando, preparando, organizando. El espacio que había parecido tan vacío ahora estaba lleno de vida, de risas, de olor a comida casera. Trabajamos hasta el agotamiento. Mis rodillas gritaban de dolor cada noche. Mi espalda apenas me dejaba dormir. Pero seguí adelante. Todas lo hicimos. El día del evento llegó. Rentamos una camioneta para transportar toda la comida. Llegamos al hotel 2 horas antes para organizar todo. Esta vez el evento era más formal. Tenían meseros que servirían la comida. Yo solo tenía que asegurarme de que todo estuviera perfecto. Y lo estuvo. Los 150 invitados comieron. Disfrutaron. Comentaron. Felicitaron. Daniel me presentó con varios de los directivos. Todos querían mi tarjeta de presentación. No tenía tarjetas. No había pensado en eso. Pero anoté mi información en servilletas para 5 personas diferentes que querían contratarme. Cuando el evento terminó y Daniel me pagó los $5,000, me senté en un rincón del salón vacío y dejé que todo me cayera encima. Había llegado tan lejos. Desde aquella banca de parque donde lloré sin esperanza hasta este momento, sosteniendo $5,000 que había ganado con mi trabajo, con mi talento, con mi esfuerzo. No había sido fácil. Cada paso había dolido. Cada día había sido una lucha. Pero lo había logrado. Y lo más importante, lo había logrado sola. Bueno, no completamente sola. Había tenido ayuda invaluable de Paula, Sonia y Lorena. Pero nadie me había regalado nada. Nadie había venido a salvarme. Yo me había salvado a mí misma. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad constante. El evento de 150 personas había abierto puertas que yo nunca imaginé que existían. Las 5 personas a quienes había dado mi información aquella noche me contactaron. Y cada una de ellas me recomendó con alguien más. De repente tenía más trabajo del que podía manejar sola. Eventos cada semana. A veces 2 o 3 en la misma semana. Bodas pequeñas, celebraciones corporativas, fiestas familiares, desayunos de negocios. La variedad era increíble y cada evento era diferente. Contraté a Lucía y Tatiana de forma permanente. Les pagaba un salario fijo cada semana más bonos por eventos grandes. Paula, Sonia y Lorena seguían ayudándome cuando podían, aunque ya no de forma regular. Ellas tenían sus propias vidas y yo no quería abusar de su generosidad. Con los ingresos constantes, pude equipar mejor el local. Compré una estufa industrial nueva, un refrigerador más grande, más utensilios profesionales. Pinté las paredes de un color crema suave que hacía que el espacio se sintiera más limpio y acogedor.
Puse estantes organizados para los ingredientes y las provisiones. También hice algo que nunca pensé que haría. Mandé a hacer tarjetas de presentación. Tarjetas simples con mi nombre, el nombre de mi negocio que había decidido llamar Sabor de Casa, y mi número de contacto. Cuando las recibí y sostuve una en mis manos, sentí una emoción difícil de describir. Era algo tan pequeño, pero significaba tanto. Después de 6 meses de trabajo constante, había ahorrado $15,000. $15,000 que había ganado con mi esfuerzo. Abrí una cuenta de banco para mantener el dinero seguro. La primera vez que entré al banco para depositar ese dinero, la empleada me trató con respeto profesional. No me vio como una anciana sin recursos. Me vio como una empresaria. También pude finalmente mudarme de la casa de Paula. Renté un departamento pequeño de un dormitorio a pocas cuadras del local. No era lujoso, pero era mío. Tenía una cama cómoda, una cocina funcional, un baño limpio. Era mi espacio, mi hogar. Paula lloró el día que me mudé. No de tristeza, sino de orgullo. Me abrazó fuerte y me susurró al oído algo que nunca olvidaré. Mira lo lejos que llegaste, Celia. Mira la mujer que eres ahora. Y tenía razón. Yo ya no era la misma mujer que había sido echada a la calle con solo $400 y un corazón roto. Esa mujer había muerto en aquella banca del parque. La mujer que yo era ahora había nacido de esas cenizas. Era más fuerte, más segura, más consciente de su propio valor. Los eventos seguían llegando. Daniel se había convertido en mi cliente más constante y en algo parecido a un amigo. Me recomendaba sin cesar con sus contactos profesionales. Gracias a él, conseguí contratos con 3 empresas diferentes que necesitaban catering regular para sus reuniones mensuales. Un día, Daniel me propuso algo diferente. Quería que yo considerara abrir un pequeño restaurante. Decía que mi comida era demasiado buena para limitarse solo a eventos. Que podría tener un negocio estable con clientes diarios. La idea me tentaba, pero también me asustaba. Un restaurante significaba un compromiso aún mayor. Más gastos, más responsabilidades, más riesgo. No estaba segura de estar lista para eso. Pero sí invertí en mi negocio de catering. Compré una camioneta pequeña usada para transportar la comida más fácilmente. Contraté a una tercera empleada, una joven llamada Lorena Morales, que había llegado buscando trabajo y mostró ser eficiente y confiable. Mi rutina era agotadora pero satisfactoria. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Iba al local a las 6. Supervisaba la preparación de la comida. Coordinaba con los clientes. Administraba el inventario. Llevaba las cuentas. Regresaba a mi departamento cerca de las 9 de la noche. Dormía poco. Mi cuerpo protestaba constantemente. Pero cada mañana me levantaba con un propósito claro. Cada día construía algo más sólido. Cada semana veía crecer lo que había empezado como un simple intento desesperado de sobrevivir. A veces, en las noches, me sentaba en mi pequeño departamento y pensaba en todo lo que había pasado. En cómo había llegado hasta ahí. En las decisiones que había tomado. En las personas que me habían ayudado. En la fuerza que no sabía que tenía. Y también pensaba en Amanda. No podía evitarlo. Era mi hija. Por más que me hubiera lastimado, por más que me hubiera traicionado, seguía siendo mi hija. Me preguntaba cómo estaría. ¿Qué estaría haciendo? Si alguna vez pensaba en mí. Pero ya no era el mismo tipo de pensamiento obsesivo que me mantenía despierta en aquellos primeros meses. Ahora era más bien una curiosidad distante. Como preguntarse por alguien que conociste hace mucho tiempo, pero que ya no forma parte de tu vida. Un año después de aquel día en que Amanda me echó de la casa, mi negocio estaba completamente establecido. Tenía clientes regulares, un equipo confiable, ingresos estables. Había ahorrado casi $30,000. $30,000 que representaban no solo dinero, sino dignidad, independencia, futuro. Daniel organizó una pequeña celebración en mi honor. Invitó a varios de mis clientes regulares y me presentó como la mejor chef de comida casera de la ciudad. Yo me sentí incómoda con tanta atención, pero también profundamente agradecida. Estas personas me habían dado oportunidades. Me habían confiado sus eventos importantes. Me habían tratado con respeto.
Durante la celebración, una mujer se me acercó. Era elegante, de unos 50 años, con un aire de autoridad natural. Se presentó como Patricia Ruiz, dueña de una agencia de eventos corporativos. He probado su comida en varios eventos, me dijo, y he escuchado solo comentarios positivos sobre usted. Me gustaría proponerle algo. Me explicó que su agencia organizaba eventos grandes para empresas internacionales. Necesitaban proveedores confiables de catering que pudieran manejar eventos de 100 a 300 personas con calidad consistente. Quería incluirme en su lista de proveedores preferidos. Eso significaría eventos regulares, buenos contratos, exposición a clientes aún más grandes. Era otra puerta que se abría. Otra oportunidad que un año atrás hubiera parecido imposible. Acepté sin dudarlo. Los siguientes meses fueron aún más intensos. Los contratos con la agencia de Patricia trajeron eventos más grandes y mejor pagados. Tuve que contratar a 2 empleadas más. 5 personas trabajando conmigo ahora. Tuve que rentar un espacio adicional para almacenamiento porque el local original se había quedado pequeño. Mis ingresos se duplicaron. Luego se triplicaron. Ya no contaba dólares con preocupación. Ya no me preguntaba si tendría suficiente para pagar la renta o comprar comida. Ahora pensaba en inversiones, en crecimiento, en posibilidades. Compré equipo nuevo, una camioneta más grande, uniformes para mi equipo, material publicitario profesional. Incluso contraté a alguien que me ayudara con las redes sociales porque varios clientes me habían dicho que debería tener presencia en Internet. Paula, Sonia y Lorena me visitaban regularmente en el local. Se sentaban a tomar café conmigo y me contaban las novedades del barrio. Pero sobre todo me miraban con esa mezcla de orgullo y satisfacción que solo las verdaderas amigas pueden sentir cuando ven a alguien que aman triunfar. Un día, Sonia me dijo algo que me hizo reflexionar. ¿Te has dado cuenta de que ya no hablas de Amanda? Hace meses que no la mencionas. Tenía razón. En algún momento, sin darme cuenta, había dejado de pensar en ella constantemente. Había dejado de darle vueltas a su traición. Había dejado de esperar que apareciera pidiendo perdón. Simplemente había seguido adelante con mi vida. No era que la hubiera perdonado. No estaba segura de si algún día podría perdonarla. Pero había dejado de permitir que lo que ella hizo definiera quién era yo. Había construido una identidad nueva, una vida nueva, un futuro nuevo. Y ese futuro era brillante. Fue un sábado por la tarde, 18 meses después de que Amanda me echara de la casa, cuando recibí la llamada que nunca esperé recibir. Estaba en el local supervisando la preparación de un evento grande cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Contesté pensando que sería un cliente nuevo. ¿Mamá? La voz me atravesó como un rayo. Era Amanda. Después de todo ese tiempo, era Amanda. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No sabía qué sentir. Rabia, tristeza, confusión, todo se mezcló en mi pecho de una forma que me dejó sin palabras. Mamá, soy yo. Amanda. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente. Temblorosa. Débil. Nada como aquella risa cruel que había sido lo último que escuché de ella. ¿Qué quieres? Logré decir finalmente. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché algo que me sorprendió. Llanto. Amanda estaba llorando. Mamá, las cosas están mal. Muy mal. Martín y yo perdimos todo. Él hizo inversiones malas. Nos endeudamos. El banco se quedó con la casa. Tu casa. No tenemos dónde vivir. No tenemos nada. Escuché sus palabras, pero no sentí lo que esperaba sentir. No sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. Solo sentí un vacío extraño. Como si estuviera escuchando la historia de una extraña. Necesito tu ayuda, mamá. Por favor. No tenemos a nadie más. Necesitamos dinero. Un lugar donde quedarnos. Lo que sea que puedas darnos. Ahí estaba. La razón de su llamada. No era arrepentimiento genuino. No era un deseo de reconciliación. Era necesidad. Era desesperación.
Era la misma actitud de siempre, solo que ahora ella era quien no tenía nada. ¿Dónde están ahora?, pregunté. En un hotel barato. Pero solo podemos pagar 2 noches más. Después no sé qué vamos a hacer. Cerré los ojos y respiré profundo. Una parte de mí, esa parte que siempre sería su madre, sentía dolor por su situación. Pero otra parte, la parte que había crecido durante estos 18 meses, sabía que no podía rescatarla. No de nuevo. Amanda, ¿recuerdas lo que me dijiste la última vez que nos vimos? Ella se quedó callada. Me dijiste que me quedara con la escoba y el trapeador. Te reíste en mi cara mientras me echabas de mi propia casa. Me registraste como empleada para que no tuviera ningún derecho. Me trataste como si yo no fuera nada. Mamá, lo siento. Estaba equivocada. Martín me convenció. Yo no quería. No me mentí más. Amanda, tú querías. Tomaste esas decisiones. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Por favor, mamá. Somos tu familia. Tu única familia. Esa palabra, familia. Hacía tiempo que había dejado de significar lo mismo para mí. Familia no eran solo las personas con las que compartías sangre. Familia eran las personas que te apoyaban cuando estabas caída. Las que te tendían la mano sin pedir nada a cambio. Las que celebraban tus triunfos y lloraban tus derrotas. Paula, Sonia, Lorena. Ellas eran mi familia ahora. No voy a darte dinero, Amanda. No voy a darte un lugar donde vivir. No porque sea cruel, sino porque necesitas aprender lo que yo aprendí. Que nadie va a salvarte excepto tú misma. Mamá, no puedes hacernos esto. Sí puedo. Y lo estoy haciendo. Tienes que encontrar tu propio camino. Como yo tuve que encontrar el mío cuando me dejaste sin nada. Colgué el teléfono antes de que ella pudiera responder. Mis manos temblaban. Mi corazón latía fuerte. Pero no me arrepentí. Esa noche, después de que terminamos con el evento del día, me senté con Paula, Sonia y Lorena en el local vacío. Les conté de la llamada de Amanda. Les dije lo que había decidido. Las 3 me escucharon en silencio. Cuando terminé, fue Paula quien habló primero. ¿Te sientes mal por tu decisión? Pensé en su pregunta cuidadosamente antes de responder. No, no me siento mal. Me siento en paz. Y era verdad. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Sentía paz. Porque finalmente había puesto límites. Finalmente me había elegido a mí misma. Los días siguientes, Amanda intentó llamar varias veces más. No contesté. Me envió mensajes de texto largos alternando entre súplicas y reclamos. No respondí. Finalmente, los mensajes dejaron de llegar. Semanas después, por curiosidad, busqué en internet qué había pasado con la casa. Encontré que efectivamente había sido embargada por el banco. Amanda y Martín habían perdido todo, tal como ella me había dicho. Una parte pequeña de mí sintió pena. Pero era una pena distante, como la que sientes por alguien que leíste en las noticias. Ya no me afectaba de la forma que hubiera esperado. Mi vida continuó. Mi negocio siguió creciendo. Patricia Ruiz me conectó con más clientes importantes. Eventos cada vez más grandes. Contratos cada vez mejor pagados. 2 años después del día en que Amanda me echó, finalmente tomé la decisión que había estado considerando durante meses. Abrí un pequeño restaurante. No era grande ni lujoso, pero era mío. Se llamaba Sabor de Casa, igual que mi servicio de catering. El restaurante servía desayunos y almuerzos de lunes a sábado. Comida casera tradicional. Los mismos platos que había preparado durante años, pero ahora en un lugar donde la gente podía venir a sentarse y disfrutar. Contraté más personal. Entrenamos juntos. Establecimos estándares de calidad. Creamos un menú que cambiaba semanalmente, pero siempre mantenía los favoritos. El restaurante fue un éxito desde el primer día. La gente hacía fila para conseguir mesa. Las reseñas en internet eran excelentes. Los clientes regresaban una y otra vez. Daniel vino a la inauguración. Patricia también. Todos mis clientes regulares de catering. Y por supuesto, Paula, Sonia y Lorena, sentadas en la mejor mesa, con lágrimas de orgullo en los ojos. Esa noche,
Después de que todos se fueron, me quedé sola en el restaurante vacío. Caminé entre las mesas, toqué las paredes que había pintado, miré la cocina que había equipado. Todo esto era mío. Lo había construido yo. Con mi trabajo, con mi talento, con mi determinación. Pensé en la Celia de hacía 2 años. La mujer rota que dormía en bancas de parque. La mujer que creía que su vida había terminado. La mujer que pensaba que no valía nada porque su hija le había dicho que no valía nada. Esa mujer ya no existía. La mujer que yo era ahora sabía su valor. Sabía de lo que era capaz. Sabía que no necesitaba la aprobación de nadie para ser alguien importante. 3 años después, mi negocio incluía el restaurante, el servicio de catering y un nuevo proyecto. Clases de cocina los domingos donde enseñaba a otras mujeres a cocinar platillos tradicionales. Las clases estaban siempre llenas. Empleaba a 15 personas. Todas mujeres. Algunas jóvenes. Algunas de mi edad. Todas con sus propias historias de lucha. Todas buscando una oportunidad para construir algo mejor. Yo les daba esa oportunidad. Les pagaba bien. Las trataba con respeto. Les enseñaba no solo a cocinar, sino a creer en sí mismas. Porque yo sabía lo que era no tener nada y tener que construirlo todo desde cero. Una tarde de domingo, después de una clase de cocina, una de mis alumnas se me acercó. Era una mujer de unos 65 años que había empezado a venir hacía un mes. Celia, ¿puedo preguntarle algo personal? Asentí. ¿Cómo hizo para llegar hasta aquí? Mi hija me sacó de su casa hace 6 meses y yo no sé cómo seguir adelante. La miré a los ojos y vi mi propio reflejo de años atrás. Vi el dolor, la confusión, el miedo. Pero también vi algo más. Vi fuerza. La misma fuerza que yo había tenido dentro todo este tiempo sin saberlo. Le conté mi historia. No todo, pero lo suficiente. Le hablé de la traición, de los días más oscuros, de cómo había encontrado la fuerza para levantarme. Le hablé de Paula, Sonia y Lorena. Le hablé de pequeñas victorias que se convirtieron en grandes logros. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza. Ese mismo día, decidí comenzar un grupo de apoyo. Todas las mujeres que quisieran venir los jueves por la tarde eran bienvenidas. Mujeres que habían sido traicionadas por sus familias. Mujeres que habían perdido todo. Mujeres que necesitaban recordar que todavía tenían valor. El grupo creció rápidamente. Cada semana había más mujeres. Compartíamos historias. Nos apoyábamos. Nos recordábamos unas a otras que no estábamos solas. Y así, mi vida encontró un propósito aún más profundo que solo el éxito económico. Encontré significado en ayudar a otras mujeres a levantarse como yo me había levantado. Nunca volví a saber de Amanda. A veces me preguntaba dónde estaría, cómo estaría. Pero ya no me causaba dolor. Era simplemente una curiosidad pasajera. Porque había aprendido algo fundamental. Tu valor no depende de cómo te tratan las personas que se supone deberían amarte. Tu valor está en ti misma. En tu capacidad de levantarte. En tu fuerza para seguir adelante. En tu decisión de no permitir que nadie defina quién eres. A mis 70 años, tenía más de lo que nunca imaginé posible. Un negocio próspero. Un hogar propio. Ahorros en el banco. Personas que dependían de mí y me respetaban. Amigas verdaderas que eran mi familia elegida. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido por tantos años. Me tenía a mí misma. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.